La justicia toma decisiones que no se pueden deshacer. A veces, la verdad aparece, pero cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Esto es Sentencias Finales. El 17 de febrero de 2004, Cameron Todd Willingham fue sujetado a una camilla en la Cámara de Ejecución de Texas. Tenía 36 años. 12 años antes, lo habían sentenciado a muerte por el peor crimen que uno pueda imaginar: asesinar a sus 3 hijas pequeñas provocando un incendio en su propia casa, hasta su último aliento. Mientras la inyección letal recorría sus venas, sus palabras finales fueron una mezcla de súplica y declaración. Soy un hombre inocente, condenado por un crimen que no cometí. El mundo, en su mayor parte, lo olvidó. La justicia había hablado y el caso estaba cerrado, pero la verdad, a veces, se niega a quedar enterrada. Décadas después, la ciencia, los expertos y nuevas investigaciones empezarían a dibujar una historia radicalmente diferente. Una historia que sugiere que Texas no solo se equivocó, sino que cometió un error fatal, uno imposible de reparar. Esta es la historia de una condena sellada por el fuego, y de la verdad que llegó demasiado tarde. Todo ocurrió en la pequeña ciudad de Corsicana, Texas, justo la víspera de Nochebuena de 1991. Una mañana que debía ser de preparativos, y alegría se tiñó de negro. Un incendio voraz devoró la modesta casa de los Willingham. Adentro estaban sus 3 niñas, Amber, de 2 años, y las gemelas de 1 año, Carmon y Cameron. Su padre, Cameron Todd Willingham, un mecánico de 23 años con un historial de delitos menores, fue el único que logró escapar. Su esposa y madre de las niñas, Stacy, no estaba. Había salido a comprar los últimos regalos de Navidad. Los testigos describieron una escena de puro caos y desesperación. Vieron a Willingham afuera, frenético, gritando por ayuda, incluso intentando volver a entrar en la casa en llamas. Pero su dolor, los investigadores lo interpretaron de una forma muy distinta. Su comportamiento, como golpear una pared de angustia o mover su coche para que no se quemara, no fue visto como pánico, sino como las extrañas acciones de un hombre culpable. El encargado de la investigación fue el subjefe de bomberos local, Manuel Vázquez. Y no tardó en llegar a una conclusión que sellaría el destino de Willingham: el fuego fue intencionado. Su veredicto se basó en una serie de indicadores que en esa época se consideraban pruebas irrefutables de un incendio provocado. Vázquez aseguró haber encontrado más de 20 señales de que se había usado un acelerante, como gasolina. Habló de múltiples puntos donde se inició el fuego, sugiriendo que alguien había rociado líquido inflamable por el dormitorio de las niñas, el pasillo y el porche. Describió patrones de quemaduras en el suelo, conocidos como charcos, que supuestamente probaban dónde se había acumulado el líquido. Y señaló un fenómeno llamado piel de cocodrilo en la madera carbonizada, como la prueba definitiva de un fuego rápido y artificial. No importó que las pruebas de laboratorio no encontraran ni un rastro de acelerante. Vázquez simplemente dijo que el fuego había sido tan intenso que lo había quemado todo. Para la fiscalía, la teoría era simple y macabra. Willingham, harto de ser padre, había decidido deshacerse de sus hijas para recuperar su libertad. No, había dinero de por medio. La familia apenas tenía un seguro. El motivo, según ellos, era la pura crueldad. El juicio de 1992 fue rápido y demoledor. El fiscal, John H. Jackson, no solo se apoyó en la ciencia de Vázquez, sino que se dedicó a pintar a Willingham como un auténtico monstruo. Le mostró al jurado fotos de sus tatuajes de calaveras y serpientes, insinuando que eran símbolos satánicos, aunque no había ni una prueba de ello. Usó su historial de peleas para presentarlo como un hombre violento. Pero el clavo final en el ataúd de Willingham fue el testimonio de un informante de la cárcel, un hombre llamado Johnny Webb. Webb, que había compartido celda con él, subió al estrado y juró que Willingham le había confesado todo. Según Webb, Todd admitió haber quemado la casa para ocultar que su esposa abusaba de una de las niñas. Y por supuesto, Webb aseguró que no había recibido nada a cambio de su devastador testimonio.
La defensa de Willingham fue increíblemente débil. No contrataron a su propio experto en incendios para rebatir las afirmaciones de Vázquez. Intentaron argumentar que no había un motivo claro, pero no pudieron hacer nada contra la historia del fiscal. El jurado apenas deliberó. Veredicto: culpable. Sentencia: muerte. Cameron Todd Willingham fue enviado al corredor de la muerte, un lugar del que, a pesar de gritar su inocencia durante años, nunca saldría con vida. Para Todd Willingham, el mundo se encogió hasta el tamaño de una celda de concreto en el corredor de la muerte de Texas. Los días se convirtieron en años. Desde allí escribió cientos de cartas, repitiendo siempre lo mismo: soy inocente. Incluso su esposa Stacy, que al principio lo defendió con uñas y dientes, terminó divorciándose de él un año después. El sistema lo había marcado como un asesino de niños. Durante más de una década, sus abogados agotaron todas las apelaciones posibles, pero los tribunales de Texas se negaron a escuchar. Confiaban ciegamente en la investigación original del incendio. Pero en medio de esa oscuridad, un hilo de esperanza se negaba a desaparecer. La ciencia del fuego estaba evolucionando, y lo que antes eran verdades absolutas, ahora se estaban revelando como mitos peligrosos. En los últimos días, antes de la ejecución, programada para febrero de 2004, sus abogados hicieron un último y desesperado movimiento. Lograron que un científico de renombre, el Dr. Gerald Hurst, un experto en incendios de Austin, revisara el caso. Hurst analizó las fotos, los informes, todo. Y lo que descubrió fue, sencillamente, una bomba. En un informe enviado de urgencia al gobernador de Texas, Rick Perry, Hurst destrozó la investigación original. Afirmó que no existía ni una sola prueba científica válida para decir que el incendio fue provocado. Declaró que todos los indicadores de Vázquez eran perfectamente explicables por un fenómeno natural llamado flashover, que ocurre cuando el calor en una habitación llega a un punto crítico y todo se enciende a la vez. Este fenómeno, explicó, crea exactamente las mismas marcas que los investigadores anticuados confundían con acelerantes. El informe de Hurst sugería que Texas estaba a punto de ejecutar a un hombre basándose en pura ciencia basura. Pero el reloj corría en su contra. La Junta de Indultos revisó el informe y aún así denegó el perdón. La última palabra la tenía el gobernador Rick Perry. A pesar de las enormes dudas y del informe de uno de los mayores expertos del país, Perry se negó a concederle siquiera un aplazamiento de 30 días para revisar la nueva evidencia. La decisión fue incomprensible. ¿Cómo podía el Estado ignorar una prueba tan contundente? Pero para el sistema, el caso estaba cerrado. La maquinaria de la justicia no iba a detenerse. El 17 de febrero de 2004, llevaron a Cameron Todd Willingham a la cámara de ejecución. Su lucha silenciosa había terminado. Mientras el Estado le quitaba la vida, nadie imaginaba que su muerte no sería el final, sino la chispa que finalmente encendería la verdad. La ejecución de Willingham no cerró el caso. Al contrario, se convirtió en una herida abierta en la conciencia de Texas. Impulsados por el informe de última hora de Gerald Hurst, periodistas y organizaciones como el Innocence Project empezaron a cavar, y lo que encontraron no solo apoyaba la inocencia de Willingham, sino que pulverizaba el caso de la Fiscalía. En 2005, el Innocence Project reunió a un panel de 5 de los mejores expertos en incendios de Estados Unidos. Su veredicto fue unánime y demoledor. No había ni una sola prueba científica que indicara que el incendio fue provocado. Punto por punto, desmontaron la ciencia de 1992. Los múltiples puntos de origen eran el resultado del flashover y de escombros cayendo del techo en llamas, creando la falsa apariencia de varios fuegos. Los charcos de acelerante eran en 1960 realidad patrones de quemaduras normales que se forman en el suelo de madera y linóleo durante un incendio intenso. No se necesitaba ningún acelerante para crearlos. La piel de cocodrilo. Este fue el mayor mito.
Los expertos confirmaron que esas grietas en la madera aparecen en casi cualquier incendio intenso, sea accidental o no. No es prueba de nada. La ausencia de acelerante. El hecho de que no se encontraran restos químicos, algo que Vázquez ignoró, era en realidad una prueba clave. Si se hubiera usado tanto líquido como él decía, algo debería haber quedado. La conclusión de los expertos fue clara. La causa del incendio debió ser clasificada como indeterminada. De hecho, un accidente, como un fallo eléctrico o un calefactor defectuoso que se sabía que estaba en la casa, era mucho más probable. El escándalo creció tanto que la propia Comisión de Ciencia Forense de Texas, TFSC, abrió una investigación. En 2009, su propio experto, el Dr. Craig Baylor, llegó a la misma conclusión. La investigación original fue insostenible y no cumplía con los estándares científicos. Pero justo cuando la comisión iba a hacer públicos estos hallazgos, ocurrió algo increíble. El gobernador Rick Perry, el mismo que negó el indulto, reemplazó de repente a varios miembros de la comisión, incluido su presidente. El nuevo líder, un fiscal leal a Perry, canceló la audiencia. A pesar de todo, la comisión finalmente publicó un informe en 2011 reconociendo que la ciencia usada para condenar a Willingham era defectuosa. Y mientras el pilar científico se hacía polvo, el otro pilar del caso, el testimonial, también estaba a punto de colapsar. Johnny Webb, el informante de la cárcel, empezó a cambiar su historia. Finalmente, soltó la bomba. Había mentido en el juicio. Afirmó que el fiscal, John Jackson, lo presionó para que testificara a cambio de reducir su propia condena por robo. Willingham nunca le había confesado nada. Investigaciones periodísticas encontraron documentos que demostraban que Jackson había hecho movimientos irregulares para ayudar a Webb a salir antes de prisión, algo que se había negado durante años. La verdad, aunque terriblemente tardía, era abrumadora. La condena se había basado en ciencia basura y en un testimonio comprado. Con los dos pilares del caso reducidos a escombros, la acusación contra Willingham simplemente se evaporó, pero esta revelación no llegó a tiempo para salvarlo. Hoy, la historia de Cameron Todd Willingham es un símbolo inquietante de cómo la justicia puede fallar de la forma más catastrófica posible. A pesar del consenso casi total entre los expertos de que era inocente, el estado de Texas nunca ha admitido oficialmente su error. Su condena por asesinato sigue en los registros, pero el impacto del caso ha sido innegable. Ha forzado a muchos estados a modernizar la forma en que investigan los incendios y ha expuesto el peligro mortal de la visión de túnel policial. Y sobre todo, se ha convertido en un ejemplo escalofriante de que el riesgo de ejecutar a un inocente no es una teoría, sino una posibilidad terriblemente real. ¿Qué fue de los demás? El investigador, Manuel Vázquez, defendió su trabajo hasta su muerte. El fiscal, John Jackson, negó haber hecho nada malo y fue absuelto por el Colegio de Abogados. Y Johnny Webb, el informante, sigue dando versiones contradictorias, atrapado en su propia mentira. La pregunta que queda flotando sobre las cenizas de este caso es devastadora. ¿Se hizo justicia? Cameron Todd Willingham fue ejecutado por un crimen que la ciencia moderna dice que probablemente nunca ocurrió. Murió proclamando una inocencia que hoy parece casi una certeza. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras sentencias se basan en una ciencia que un día será desmentida? Entonces te pregunto, ¿crees que se hizo justicia en este caso? ¿Qué harías tú si el sistema que debe protegerte te fallara de una forma tan catastrófica? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte.